Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la asignatura de tributación 1 y continuamos con la unidad número 1. La unidad número 1 busca que ustedes tengan una idea clara de qué son los tributos, para qué se usan, cómo se clasifica y cómo está organizado el sistema tributario en la República Dominicana. Recordando que los tributos están establecidos por la Constitución de la República Dominicana y también por algunas leyes específicas que nos manda a colaborar con el Estado dominicano para contribuir con los gastos públicos, como son los hospitales, las escuelas gratis, la universidad como la UAS, las calles, los policías, los bomberos, todo ese tipo de instituciones se nutren con los tributos. Hay tributos que son ordinarios y hay tributos que son extraordinarios. Los tributos ordinarios vienen de tres formas: o a través de impuestos, a través de tasas o contribuciones. Esa es la clasificación tripartita de los tributos, en donde el impuesto, que es el protagonista de los tributos ordinarios, es el aporte que hace el ciudadano y no recibe nada de forma individualizada. Por ejemplo, ejemplo de impuestos directos, tenemos el impuesto sobre la renta, que es un impuesto a la ganancia; el impuesto sobre los activos, que es un impuesto que se le cobra a las sociedades comerciales por los activos que tiene; y el IPI. El IPI es un impuesto que pagan las personas físicas por tener propiedades. Esos son impuestos directos. Hay otra clasificación de los impuestos que son impuestos indirectos, que son aquellos que gravan el consumo. O sea, se le aplica a toda la ciudadanía sin tomar en cuenta cuál es su capacidad económica. Por ejemplo, Edwin Asensio tiene una empresa de hacer chacabanas y sus ingresos anuales son de 1 millón de pesos. O sea que él gana más de 100,000 y pico de pesos mensuales. Mientras que Judith, Maciel Judith, trabaja en la UAS y gana 35,000 pesos. Entonces Judith va a comprar una licuadora y Edwin también. Y los dos van a pagar el 18% del ITEVI. Cuando el impuesto no toma en cuenta tu capacidad de generar ingresos y se te aplica la misma tasa para todo el mundo, se llaman impuestos indirectos que gravan el consumo. Ejemplo de esos impuestos indirectos tenemos el ITEVI, que es el recaudador estrella. Por ahí, si alguien nos enseña cuál es la contribución para el gasto público de los impuestos, el ITEVI está en primer lugar. Luego viene el impuesto sobre la renta. Luego pasa el selectivo al consumo. O sea que la administración tributaria o el Ministerio de Hacienda tiene claro de dónde vienen los recursos y cuáles son los impuestos que más recaudan. Por eso, cuando hay déficit fiscal en el Estado, ellos miran los impuestos que más recaudan a ver si pueden subirle la tasa o buscar más contribuyentes, porque hay más del 40%, y yo estoy siendo conservadora con el 40%, más del 40% de los negocios en República Dominicana son informales. Más, más del 40%. Vamos a ver, yo digo más del 40%, pero eso puede ser un 60%, pero no hay un número exacto porque es informalidad, ¿verdad? Estoy buscándolo en Google, a ver si tengo un porcentaje creíble.
Informalidad en República Dominicana. Vamos a ver si tenemos un numerito por ahí. Ok. En el caso dominicano, el porcentaje de informalidad en los negocios se ubicó en un 58.1% de enero a marzo del 2022, con un aumento poco significativo de 0.4%. ¿Oyeron? O sea, imagínense que si de verdad el Estado hiciera una campaña seria para que todos los informales pasen a ser formales, ¿cómo tendríamos nosotros, cómo tendría el Estado dinero para poder cubrir los gastos públicos? Pero es difícil caerle atrás a la informalidad, aparte de que no ayuda políticamente a los gobiernos. Eso le crearía un pequeño caos, ¿verdad? Y, y ustedes ven que los que están gobernando en el momento no quieren caos porque ellos quieren seguir ahí. Todos, ¿eh? No estoy hablando de PRM, todos. Entonces, todo eso ustedes lo tienen clarito, clarito en ese material que dice material complementario del sistema tributario dominicano. Yo los exhorto a que lo vean y además le va a ayudar a llenar muchas preguntas de la tarea 1.1. Esa tarea 1.1 donde hacemos unas preguntas puntuales de qué es el tributo, cómo se clasifica, cuál es la diferencia entre impuesto, tasa y contribución y todo eso. Déjame ver quién la ha subido. Nadie. Nadie le ha dado curiosidad por subir la tarea 1.1. Déjeme ver si es que no está abierta. Está abierta, señores. Empiecen a trabajar en esa tarea que vale 3 puntos. Ok. Son 7 o 9 preguntas que usted la va a llenar con ese material y le va a ayudar muchísimo a tener una base conceptual de cómo se manejan los tributos en la República Dominicana. ¿Quién es el ente? Y aquí tenemos 4 videos sobre el sistema tributario dominicano, lo que es el Ministerio de Hacienda, conociendo un poquito la DGII, que es que administra los impuestos internos, y conociendo un poco la DGA. Así que esa tarea 1.1 ya está abierta. Por favor, empiecen a llenarla. Este es el foro. Profe, permiso. Dime, mi amor. Profe, yo la hice la tarea, yo no la he subido por la razón de que yo no entiendo cómo es que usted dice que quieren que la suban, porque no, de verdad que no entiendo esa parte. Aquí usted dice utilizando la opción examinar, clic para buscar el archivo y cargarlo en el aula. Yo dije eso. Sí, eso es lo que dice ahí. Ah, no, olvídense de eso. Eso no lo hice yo, se lo puso la escuela. Usted Ok. va a entrar, usted No, va a darle su computadora, le va ajá. a subir como usted hace y lo suba. Yo no sé de Sí, dónde. ajá. Ajá, por eso yo estaba quedada ahí, porque en realidad no me salió opción de examinar ni nada de eso. ¿Dónde dice eso? Déjame ver. En la más para abajo, lo dice más para Debajo, abajo. maestra, lo dice. ¿Qué? No, no, Ahí abajo, en no, la no, segunda. no, 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 no. Pero mire, se lo voy a dar una borrada ahora mismo. Por eso yo no la hubiese subido, por esa Oiga, razón. súbala como usted conoce, como usted sabe. Así como se sube siempre la tarea. O sea, eso es la escuela. Déjame borrarlo Ok. ahora mismo. Espérese. Listo. Ya, eso pero debiste preguntármelo por el chat, no te me quedes callada. No se me queden callados con las dudas, lo quiero ver activo por el chat. Claro está, cosas de que tenga que ver con la asignatura.
¿verdad que sí? Ahí ya está borrado. Entonces, en la tarea 1.2 también hay un cuestionario más específico, ¿verdad? Ese cuestionario tiene algunas preguntas que quizás se repiten con la tarea anterior, pero aquí yo le digo, cógeme el código, el título 1 del código y trata de interpretarme alguna de las cosas que yo te pido ahí. No quiero que me lo copien, sino que lo lean y me digan cómo te entiende. Por ejemplo, la pregunta número 1. ¿Cómo está compuesto el Código Tributario Dominicano? ¿Qué saben? ¿Cómo está compuesto? ¿O cómo está dividido el código? En 5 títulos. Título 1, normas generales. Título 2, impuestos sobre la renta. Título 3, el ITEBI. Título 4, selectivo al consumo. Y el título 5. ¿Y dónde está eso? En el artículo 1 del mismo código. Yo lo que quiero es llevarlo a ustedes a hojear el código. Necesito, porque es que tú no puedes aprender de tributación si tú no sabes manejar el código tributario. Es como que un abogado vaya a un caso penal y él no sepa manejar el código penal. Ahora, ¿usted se lo va a aprender de memoria? Nunca en la vida. Usted lo que va a aprender, ¿dónde va a buscar? Si usted tiene un problema de ITEBI, usted no va a empezar por el título 1, usted va a ir derecho al 3. Si usted tiene un problema de impuestos sobre la renta, usted va a ir derecho al título 2. Y así sucesivamente. Eso es lo que yo quiero, que me ojeen el título 1 del Código Tributario para adelante y para atrás, porque se llama Normas Generales, el título 1. Quiere decir que todo lo que ustedes aprendan en este título 1 lo van a aplicar en los otros 4 impuestos que hay en el mismo título. Entonces, esa es la pregunta 1. Aquí le digo, la pregunta 2, no que lo voy a llenar, pero lo estoy comentando para ayudarlos. Interpreta lo que el Código Tributario dice en cuanto a formas jurídicas. Eso está en el título 2. O sea, en el título 2 me dice que la forma con que yo tengo las facturas o llevo mi contabilidad, por ejemplo, no se le impone a lo que dice la ley. O sea, que si la ley me dice que lleve un sistema, el sistema de inventario WEBS, y yo llevo PEX, cuando yo vaya a hacer mi declaración jurada, tengo que hacer un ajuste. Si yo deprecio mis activos por el método de línea recta y la ley dice que es aplicando una tasa, cuando yo vaya a hacer mi declaración jurada, tengo que hacer un ajuste para llevarlo como dice la ley. Quiere decir que nada de lo que yo hago en la empresa se le impone a la DGII. Al contrario, yo tengo que hacer lo que dice la ley con fines fiscales. O sea que si yo llevo mi contabilidad financiera, como dicen las normas internacionales, cuando yo vaya a hacer la declaración jurada de impuestos, yo tengo que revisar lo que dice la ley sobre ese tema, la ley 1192, y hacer los ajustes fiscales, no en los libros de mi empresa. Eso es más o menos lo que quiere decir el 2. Luego le digo el tipo de persona que establece la ley para el pago de los impuestos. Eso está en el artículo 267 del código, que dice que hay 2 tipos de personas, y yo también se lo he dicho en el folleto, pero ahí le doy el artículo donde está. Después dice, ¿cuál es la clasificación tripartita de los tributos? Ya lo dije, impuestos, tasas y contribuciones. Define y da 2 ejemplos de eso. De eso fue el foro. De esa cosa no fue el foro, más o menos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los 3 tipos de tasas? ¿Cuáles son los tres tipos que podemos clasificar las tasas que paga el contribuyente? Arbitrio, ¿se acuerdan? Arbitrios, licencias y permisos, creo. Así. Ahí le dice cuál es la característica, enumera las fuentes, todo eso está en la presentación mía. ¿Qué significa hecho generador de la obligación tributaria? Eso está en el artículo creo que 5 o 6 del código. Y así.
usted va a llenar estas preguntas, que no son poquitas, miren, son un poquito mucho, son 23. Y yo lo estoy mandando ahí para el código. Vayan al código. Maestra, permiso. Todas esas preguntas uno las va a llenar del código tributario. Del código y de la presentación en mía y del librito que dice Sistema Tributario Dominicano. Ok. Voy a empezar desde el artículo 1 y voy a empezar a buscar tus respuestas. Cuando no la veas fácilmente en el código, pues te vas a mover a la presentación mía y luego a la revista que dice Sistema Tributario Dominicano. Eso le obliga a ustedes a tener una base conceptual de qué son los tributos, para qué sirven, para qué se usan, ¿verdad? Y cuáles son los tipos de tributos que hay. Entonces ya ustedes están listos para hacer esas tareas que están ahí. No lo dejen para lejos, porque después viene otros maestros a atacarlo un poquito, ¿verdad? Aquí hay un material también que usted lo puede leer que dice complementario. ¿Oyeron? Este es preparado por una maestra de la Escuela de Contabilidad que trabaja inclusive en la Dirección General de Impuestos Internos. También lo pueden leer, tiene 27 páginas, pero habla realmente casi de lo mismo que tenemos en la revista y en el material. Ahí está los tipos de impuestos, contribuciones, ejemplo de contribuciones, que es la tasa. Estoy pasándolo rápido porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Ejemplo de tasas que hay en la ley. Aquí está la diferencia entre impuestos y tasas. Esto está bonito. Vamos a tirarle una foto y a mandarlo por el grupo. Que ahí dice, cuando tú pagas un impuesto, el contribuyente paga el conjunto de los servicios indeterminados que le presta al Estado. El impuesto es general, es decir, debe ser pagado por todos, y el impuesto tiene un carácter coactivo, es decir, que es obligatorio. Mientras que la tasa, la persona paga por un servicio individualizado, es una tasa especial o particular, y solamente la paga quien quiere ese documento. Por ejemplo, el pasaporte, te paga una tasa. La licencia de conducir, usted paga una tasa. Si yo no quiero licencia de conducir, yo no tengo que pagarla. Eso es lo que dice ahí. La paga solamente aquel que se beneficia con el servicio que provee el Estado. Y la tasa no es coactiva, o sea, no es obligado. Si yo no quiero licencia, si yo no quiero pasaporte, yo no tengo que pagar eso. Que no pasa con los impuestos. ¿Por qué hay que tributar? Bueno, por lo que hemos hablado, es importante tributar porque de lo que recauda el Estado es que lo puede invertir en obras sociales, ¿verdad? Ahí está la importancia. Ustedes también pueden leer este documento. Dice que el Estado puede obtener recursos para brindar educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas y apoyo a los más necesitados. También los tributos brindan igualdad de oportunidades entre los individuos. Es un acto de solidaridad al contribuir con el bienestar de los demás. O sea que el que más tiene aporta más y ayuda al que menos tiene. Esto es muy bonito en letra. Y que los ciudadanos participan en asuntos de la comunidad. El sistema tributario, como ustedes sabrán, lo vimos también en mi presentación, el Estado debe tener una política fiscal. No todos los estados tienen la misma política fiscal, porque hay estados que son comunistas, hay estados que son socialistas, estados que son republicanos y estados que son demócratas. O sea, tienen una diferente ideología, ¿verdad? Entonces, hay que tener una política fiscal, una política tributaria y después aplicarlo en el sistema. ¿Qué es la política tributaria?
comprende la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos, las tasas y las contribuciones, para conseguir objetivos encaminados a satisfacer las necesidades del Estado, de las cuales se desprende la política fiscal que vamos a implementar. La política fiscal es lo que la parte económica del Ministerio de Hacienda, que configura el presupuesto que hace el Estado todos los años y sus componentes. ¿De dónde vienen los recursos? Ya saben, vienen de los impuestos, las tasas, las contribuciones. ¿Quiénes son los organismos que regulan el sistema? Vamos a ver si esto se puede poner un poquito más grande. El sistema tributario dominicano, que es republicano, el de nosotros, es dirigido por el Ministerio de Haciendas, que es el órgano rector. Hay preguntas sobre eso en su tarea 1.1. Y este Ministerio de Hacienda hay falta una ramita. El Ministerio de Hacienda recauda a través de 3 entes, que son la DGII, que recauda los impuestos internos, la DGA, que recauda los impuestos externos a través de las exportaciones e importaciones, y la TSS. Ya hay que incluir la TSS porque el Estado tiene los recursos de los planes de pensiones. Van al Ministerio de Hacienda. Entonces el Ministerio de Hacienda le paga al sistema de seguridad social, de salud y el sistema de pensiones. Todavía nadie se ha pensionado con nuestra ley, porque entró en vigencia en el 2003. Cuando tenga 30 años, es que vamos a ver si esos fondos han sido bien administrados. Y todavía están ahí. Así que ya ustedes saben. Vamos a ver cómo va eso. Ahí le explica las funciones que yo le dije, el Ministerio de Hacienda, aduanas, impuestos internos. Hay preguntas que también usted puede llenar de aquí. Ministerio de Hacienda. Antes se llamaba Secretaría de Hacienda. Sí, antes no se llamaba ministerio, después cambió la ley y a las secretarías, creo, se le llama ministerio. El Código Tributario, ahí habla en el artículo 30 dice, corresponde a la Secretaría de Estado y Finanzas, así que se llamaba. Secretaría de Estado y Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, ejercer la vigilancia sobre las actuaciones de los órganos de la administración tributaria, o sea, la DGI, la DGA y la TCS. Hay otra ley que le otorga personalidad jurídica al Ministerio de Hacienda. Y ahí habla de algunos artículos. Usted lo puede leer, pero eso no tiene relevancia para mí. ¿Cuáles son las funciones del Ministerio de Hacienda? Hay 3 preguntas. Las 3 últimas preguntas habla del Ministerio de Hacienda. No sé si en el foro también yo puse una pregunta del Ministerio de Hacienda, no recuerdo. Aquí están las funciones: dirigir la política fiscal, dirigir el proceso de formulación del presupuesto nacional, de otorgar los fondos, dirigir la administración financiera del sector público, elaborar y proponer legislación para regímenes tributarios y aduaneros, formula políticas que tiendan a contener el gasto, o sea, que el Estado sea eficiente manejando el gasto, aprueba políticas de contrataciones públicas, regula y conduce procesos de autorización, negociación y contratación de préstamos internacionales o de bonos. También debe de elaborar y publicar periódicamente los estados presupuestarios, financieros y económicos del gobierno central. O sea, debe mantener informada a la comunidad de cómo van las recaudaciones, de cómo estamos aplicando eso. Ahora, no lo ponen en el periódico. El interesado entre al Ministerio de Hacienda y váyase donde está estadística, y ahí te va a ver cómo se manejan estos recursos.
Ahí hablamos de aduana. La Dirección General de Aduana es una institución encargada de administrar y recaudar los impuestos al comercio exterior. La aduana son de 3 tipos: aérea, terrestre y marítima. Ahí ustedes en ese folletito complementario pueden leer un poquito de la historia de las aduanas en República Dominicana, que se llama DGA. Aquí están las 3 tipos de aduana, ¿verdad? Aérea, marítima y terrestre. Tenemos una aduana terrestre con Haití. Ahí habla del comercio exterior. Ya yo no entro tanto en ese detalle porque hay una unidad específica para eso, pero para el comercio exterior hay algo que se llama arancel, que es la tasa que se debe comprar por comprar un bien fuera del territorio nacional, y hay un listado de qué arancel paga cada uno. Un gravamen es la cantidad de dinero que se debe pagar al aplicar la tasa arancelaria. Entonces, eso tenemos la unidad número 5. Miren, un ejemplo. Si usted trae un producto, los productos tienen un código, ¿verdad? Un código internacional, la estufa, el código armonizado, o sea, en todo el mundo, estufa tiene ese código. ¿Vieron? Nosotros firmamos un acuerdo para tener ese código armonizado. Ahí hay una explicación que nosotros no vamos a entrar en detalle. La DGII es la institución que se encarga de administrar los impuestos dentro del territorio nacional. El Código Tributario y demás leyes tributarias son administradas y aplicadas por esta institución. La DGII fue creada por la Ley 166/97. Es una institución de derecho público y con personalidad jurídica y autonomía funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que ella recauda fondos, pero ella cubre sus gastos y después el resto lo manda para el Ministerio de Hacienda. Autonomía funcional, eso es lo que quiere decir. Y tiene su patrimonio propio. Dentro de sus atribuciones está recaudar los tributos de conformidad con las leyes definidas por el Poder Ejecutivo. También debe cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones tributarias. Ahí están algunas de las leyes. Nosotros nos vamos a enfocar en el Código Tributario. Miren ahí, el impuesto sobre la renta, el ITEVIS, selectivo al consumo, y el impuesto sobre activos. Esos 4 impuestos están contenidos en el Código Tributario, que vamos a estudiar en Tributación 1 y Tributación 2. El 1, que es en el que estamos, se llama normas generales. Hay otros impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Internos que no están en el código, como la Ley de Sucesiones y Donaciones. Sucesiones son las herencias y donaciones son los regalos que una persona le regala un bien a otra. Eso está contenido en la Ley 2569, y el IPI, que yo se lo doy en Tributación 2, es un impuesto a la propiedad inmobiliaria de una persona física. También, como ustedes saben, estamos con el CAN de los marbetes. La DGI administra el impuesto a los vehículos de motor y los impuestos a los casinos. Ahí ya hablamos de los elementos del impuesto y principios constitucionales que rigen los tributos. Dice que en los impuestos lo primero que tenemos son los sujetos. Los sujetos somos nosotros, los contribuyentes, y que los contribuyentes se clasifican en 2 tipos: sujeto activo de la obligación tributaria y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El sujeto activo es el Estado, a quien se le debe, acreedor, es a quien se le debe. Y que el sujeto activo impone los impuestos
a través de una ley, ¿verdad? A través de una ley. El sujeto pasivo es el deudor, el que debe los impuestos, y somos nosotros los contribuyentes. Le puede ayudar mucho a llenar el control de lectura larguito también este documento. Es el contribuyente en calidad de deudor de la obligación tributaria. En el artículo 4 dice que es quien en virtud de la ley debe cumplirla en calidad de contribuyente o de responsable, el deudor, el sujeto pasivo. La condición de sujeto pasivo puede recaer en todas las personas naturales y jurídicas, o sea, personas físicas le dicen personas naturales también, y personas jurídicas también le dicen personas morales. La capacidad de pagar los impuestos es de las personas físicas o naturales, es independiente de su capacidad civil y de las limitaciones de esta. O sea, ustedes saben que hay menores de edad, mayores de edad. Entonces, si un menor de edad recibe una herencia, él no va a decir que a no pagar porque él no tiene 18 años, no. Él tiene un bien que genera ingresos, él va a pagar su impuesto. Ahora, ese menor se le tiene que nombrar un tutor, ¿verdad? O albacea, que es el que va a pagar en nombre del menor los impuestos que le corresponden. Eso que dice es independiente de la edad tuya, de tu capacidad civil. Eso no tiene que ver ni que tú seas soltero, ni que tú seas casado, ni que tú seas loco. Eso le llaman discapacitado, ¿verdad? Si usted tiene un bien, hay que pagar, no importa. En el artículo 5 define qué es el contribuyente. También otro elemento de la obligación tributaria es el objeto, es la materia, bien o actividad sobre el hecho que se impone la obligación tributaria. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta que ustedes han visto en todas las contabilidades, el ISR, su objeto es gravar las utilidades o beneficios o incremento de patrimonio tanto de una persona física o una persona jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre persona física y jurídica? ¿Quién me puede decir de ustedes? A ver si ustedes están leyendo. Yo creo, maestra, Dime, mi amor. las personas físicas son aquel profesional que trabaja de manera independiente y su número de identificación es con la cédula, A la y cédula. las personas jurídicas son las empresas y ellos utilizan el RNC. En un RNC. Mira, la cédula es el RNC de la persona física. Y la persona jurídica son las compañías o sociedades comerciales que se constituyen según la ley 479-08. Y el RNC se lo asigna la DGII. Muy bien, mi amor. Excelente. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del derecho tributario? Que hay una pregunta en el control de lectura. Miren qué fácil está aquí. La primera fuente es la Constitución, la ley de leyes, la Carta Magna, el libro de libros, es la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 75, establece que todo el mundo debe ayudar al Estado a cumplir con sus labores. No lo dice así, pero resumiendo, eso es. Entonces, dice ahí que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato por las instituciones y las autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, de color, de edad, de discapacidad, nacionalidad o vínculos familiares, del idioma que hablen, de su religión o de cómo opinen política o filosóficamente. Eso lo dice el artículo 39. Pero el que habla específicamente de que debemos de pagar impuestos es el artículo 75. Lo pueden buscar en el numeral, creo que 5 o 6. No lo tengo en la mente. Que dice que los ciudadanos debemos de contribuir en la medida de nuestra capacidad económica a sostener los gastos públicos. Lo dice la Constitución. Luego de la Constitución, tenemos van los tratados internacionales
Nosotros hemos firmado algunos tratados internacionales con algunos países para evitar la doble tributación, como lo firmamos con Canadá y con España, más no con Estados Unidos. Ustedes saben cómo es Estados Unidos. Pero hemos firmado tratados con algunos países. Si tú eres canadiense y trabajas en República Dominicana y pagaste los impuestos en República Dominicana, no tienes que ir a Canadá a pagar sobre esos mismos ingresos. Eso es lo que dice esos tratados que hemos firmado con algunos países. Le voy a mandar un documento escrito que lo estaba buscando por Pellerano y Herrera, donde habla de la doble tributación. ¿Oyeron? Para que ustedes lo lean, no es que le voy a poner ninguna pregunta de esto, pero es bueno que ustedes entiendan. Nosotros tenemos hasta la fecha, solo se han suscrito 2 tratados internacionales, uno en Canadá en el 1976 y otro en España. No hemos tenido éxito con otros países, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, que Rosa Espinal es dominicana, pero trabaja en España. Pero ella trabaja con una compañía de España de forma virtual. Y cuando en España le pagan su salario, ellos le descuentan el impuesto sobre la renta. Entonces, cuando ella recibe esa transferencia aquí, ella no tiene que pagar impuestos sobre la renta porque hay un tratado entre España y República Dominicana. Ella lo que tiene que demostrar, en España le tienen que mandar una demostración, una certificación de lo que ella pagó allá. Si todos los países y firmáramos esos tratados, pues no tendríamos el problema de la doble tributación. Pero solamente hasta ahora hemos firmado con esos 2 países. Déjeme yo mandárselo para el que le gusta leer, porque aquí yo leí cuando ustedes se presentaron que hay mucha gente que le gusta leer. Así que vamos a ir leyendo cosas que... Tributación. Ok. Ya se lo mandé. Eso es lo que está hablando. El código, ahí no está los tratados. Déjeme ver si está después de aquí. No. Bueno, los tratados internacionales están ahí. Pues, no los veo que lo ponen ahí, pero es una fuente. El código tributario, que ya sabemos que es la ley 1192, con esto usted puede responder la primera pregunta del cuestionario. ¿Cómo está compuesto el código tributario? Por 5 títulos y lo que tiene cada título. Hay varias leyes que complementan el código tributario, normas y también decretos, que son las fuentes de el código tributario, o sea, de la ley. Así que ustedes lo chequean y está en la presentación mía, que dice así mismo, fuente de los tributos. La base imponible es al monto que nosotros le aplicamos la tasa. ¿Cuál? Depende del impuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas va de un 15 a un 25. El impuesto sobre la renta para una persona jurídica es un 27. El ITEVI tiene 3 tasas. Tasa 0,
16 y 18. Pero yo le voy a enseñar eso con más detalle. Entonces, al monto que tú le aplicas la tasa o la tarifa, se llama base imponible. Ustedes lo leen ahí. La tasa se refiere al % que se le aplica a la base imponible. Y ya. Con eso ya terminamos. Con esos 3 materiales terminamos la unidad número 1 y ya ustedes están listos para llenar todo de la unidad 1. Hay una pregunta que ustedes no encuentran, que están confundidos. Pregúntenme por el chat. Mira, profe, ¿dónde yo puedo encontrar la respuesta a la pregunta número 14? Y yo le voy a decir, ve al artículo tal y léelo. ¿Verdad? O ve al folleto que dice sistema tributario y búscalo ahí. Yo te voy a decir dónde buscarlo. Ahora hagan un esfuerzo de ustedes buscarlo por sí mismos, ¿verdad? ¿Estamos listos para seguir avanzando? Nos vamos para la unidad 2 ahora. Estoy loca por llegar a la unidad 3, porque ya empezamos con la práctica. Pero no podemos practicar si no conocemos la base conceptual. La unidad 2 la voy a abrir ahora mismo delante de ustedes. Ya la unidad 2 está disponible para ustedes. Y vamos a ver de qué trata esta unidad. Esta unidad es interesantísima. En el sentido de que nos habla de cuáles son las facultades que tiene la administración tributaria, cuáles son los modos de determinar una deuda tributaria, para que ustedes como contadores sepan qué solución usted le va a dar a ese cliente que tiene ese problema fiscal. Y vamos a hablar de algo muy importante también. ¿Qué pasa si tú no pagas la obligación tributaria? Va a venir una sanción, pero ¿cuál sanción es que me van a poner? Aquí vamos a hablar de lo que se llama mora e interés indemnizatorio. De eso trata esta unidad número 2. Aquí vamos a ver un poquito de número porque voy a enseñarle a calcular a mano la mora y el interés indemnizatorio. Déjame ver, aquí está. La unidad se llama Disposiciones Generales, Procedimientos y Sanciones. Así se llama esta unidad. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cuáles son los deberes formales del contribuyente? Que está en el artículo 50 del Código Tributario. Si usted quiere ser un buen asesor fiscal, usted tiene que saber cuáles son los deberes del contribuyente. El contribuyente va a ser su cliente. Y si usted no sabe cuáles son sus deberes fiscales, entonces, ¿cómo te lo va a orientar de forma fiable? ¿Verdad? Entonces, los deberes del contribuyente están en el artículo 50 del Código Tributario. Lo vamos a desmenuzar, ese artículo 50. Vamos a hablar de las facultades y deberes que tiene la administración tributaria. La administración tributaria tiene 4 facultades. La normativa, que es la de pedir normas y reglamentos. La facultad sancionadora, que es que te puede poner multas, te puede poner mora e interés indemnizatorio sin tener que avisarte porque la ley le da ese poder. Tiene una facultad de determinación. Imagínense que Noelia Rosario Arias tiene una boutique por su casa. Pero esa boutique tiene 4 empleados y vende en el año más de 2 millones de pesos. Y ella tiene más de 10 años y es informal. La DGI, que está haciendo un levantamiento por donde ella vive, le pregunta a Noelia que cuál es su RNC y que le enseñe la última declaración fiscal. Y ella le dice, ay, ¿y qué es eso? Ah, yo no tengo nada de eso. Entonces le van a dejar una carta para que pase por allá.
Cuando ella llega allá, le dicen, bueno, pero usted está omisa. Omisa quiere decir usted no ha pagado impuestos nunca. Y ella dice, pero yo no tengo contabilidad organizada, yo no sé cuánto vendí, yo no sé lo que yo compro, yo no guardo datos. Ella se está haciendo la loquita, ¿verdad? Noeli, te está haciendo la loca. Y entonces la DGI le puede a ella determinar cuánto ella debe de pagar, tomando en cuenta el inventario que ella tiene y lo que pagan otras empresas similares a ella. O sea, tiene una facultad que se llama de determinación. Ya sabe, Noel. Si a usted... Profesor, una pregunta. Ajá. Si una persona ha sido informada así, por ejemplo, como usted dice, por 10 años, y después la DGI va y hace un levantamiento, ¿esa persona le corresponde pagar esos impuestos por ese año donde le hicieron el levantamiento o por los 10 años que ha sido informal? Bueno, si ella no se busca un buen asesor fiscal, quizá la DGI le va a decir los 10 años, pero hay un artículo que habla de la prescripción de la obligación tributaria. Y a Noelis, si tiene un buen asesor, solamente la van a poner a pagar por los últimos 3 años, no cuando le mandaron la carta, los últimos 3. Si fue ahora que se la mandaron, va a tener que pagar 2020, 2019, no, 2021, 20, 21 y 22. Hay un artículo en el Código Tributario que se llama prescripción. Que cuando tú eres buen asesor económico y a tu cliente le están cobrando impuestos por 5 años, tú le dices, no, espérate. Tú alegas la prescripción porque eres tú como contribuyente que tiene que decir, no, espérense. ¿Usted me está cobrando de 2018 hasta 2022? No. Pero no de boca, eso escrito finamente. En virtud del artículo tal del Código Tributario, alego la prescripción para los años 2018, 2019, ya que según este artículo solamente me pueden exigir los últimos 3 años, que son 2021, 2020, 21 y 22. Entonces, los 2 años que te están pidiendo también datos, no tiene que llevarlo, porque está en la ley, que la acción prescribe a los 3 años. Pero el que le están cobrando es que tiene que alegarlo. Yo le voy a dar eso ahí en esta unidad que se llama modo de extinción de la obligación tributaria. Ahora, si usted comete una infracción, o sea, cuando usted viola la ley, hay una calificación para las violaciones a la ley. Una es infracciones y otra es defraudaciones. Entonces vamos a ver la diferencia entre uno y la otra y cuál es la consecuencia. Porque dijimos ahorita que la ley es coactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no cumples, te van a aplicar un castigo, ¿verdad? Y los recursos que tiene el contribuyente cuando la DGI, porque no siempre ella tiene la razón, ¿eh? Yo me he encontrado con algunos empleados de la DGI que quieren poner a uno como si no fuera un ignorante, vamos a decirlo así. Y te empiezan a calcular y esto, y usted le dice, no, que eso no es así. La ley dice esto. Y si como quiera siguen que tú tienes que pagar, déjeme conectar la computadora. Y si como quiera te dicen que tú tienes que pagar eso, tú tienes recursos para defenderte. Porque también, le digo, la ley es coactiva, pero la ley me da mis recursos para yo poder defenderme, porque a veces aparecen violaciones a la ley, sino violaciones a la Constitución. Y me voy para arriba, para los tribunales. Yo les voy a enseñar qué tribunales ustedes tienen que ir. Eso es lo que vamos a tratar ahora en la unidad número 2. Nuestros recursos de aprendizaje, lo mismo. El título 1 del Código Tributario, ahora del artículo 15 en adelante. Estas leyes, no sé para qué están ahí.
esas leyes, si usted la quiere leer, léala, ¿verdad? Y aquí hay un videíto de las facultades y deberes de la administración tributaria, cortito de 1 minuto, que creó la escuela de contabilidad. Aquí vamos a tener un foro, una tarea, una práctica y un ejercicio de mora. Ese ejercicio yo le voy a cambiar los números para que no sea igual que el semestre pasado. ¿Ok? Entonces empezamos con la unidad. Yo voy a aprovechar y voy a abrir este título 1. Lo voy a dejar abierto ahí. Porque cada cosa que le trate, me voy a ir al código y voy a ver el material. Para que ustedes aprendan a buscar en el código. Es muy diferente cuando tú estás ante una discusión y tú dices, mira, la facultad de la administración tributaria de determinar el pago de impuestos, eso es real. Y Noelia dice, bueno, el artículo tal del Código Tributario que habla de la facultad de la administración tributaria reza lo siguiente. Va y se lo lee. No te lo aprenda, Noelia, que no es necesario. ¿Quién está hablando con más base? La que citó el artículo. ¿Y dónde está? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan aquí. Que cuando usted me vaya a hablar de algo en cualquier lugar, usted sepa la base que usted está hablando. ¿Verdad? Todavía no hablen con mucha base, pero esa es la pretensión. Entonces, vamos a utilizar el material que subió la escuela. Muy bueno. Sobre la unidad número 2. Ni siquiera yo preparé presentación de tan bien que está esto para mí, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a leer aquí y nos vamos a ir al título. Dice, deberes formales del contribuyente. ¿Qué es un deber? Un deber es un compromiso o lo que se espera para realizar una acción. Un compromiso o lo que se espera que usted haga para hacer algo. Se llaman deberes y obligaciones tributarias al pago del tributo que por ley deben asumir los ciudadanos. Los contribuyentes y responsables están obligados a cumplir con el pago de los impuestos y cumplir con sus deberes formales. ¿Dónde están los deberes del contribuyente contenidos? Mírenlo ahí. En el artículo 50 del Código Tributario. Este artículo 50 del Código Tributario estipula así. Mira, me cerró. Déjeme buscarlo, el título 2 en Google. Título 1, perdón. Título 1 del código, véanlo aquí. Estoy buscando, ¿eh? El título 1 del Código Tributario lo voy a poner aquí, lo voy a abrir y vamos a buscar el artículo 50. Y ya usted va a tener la base legal para decirle a su cliente con propiedad, porque le va a decir, ven acá, licenciada, ¿y por qué usted me va a inscribir para obtener un RNC, para meterme a mí en ese lío? Le decir, bueno, porque si usted no lo hace, usted va a incumplir con la ley, y cuando a usted lo llamen en la DG y le pongan una penalidad por no cumplir con su deber, te va a decir que yo era su asesora. ¿Verdad? Entonces ahí estamos, déjenme ver. ¿Están viendo el título 1, jóvenes? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, vamos a buscar el artículo 50. Cuando uno está en un buscador, ¿verdad? Uno está lo tiene en PDF,
uno puede también poner deberes, una palabra, y luego te lleva ahí, pero vamos a buscar lo normal. Estamos, miren, el artículo 4, el 5, ya lo vimos. Profe, Dígame. si le da control F y escribe artículo 50, Sí. le sale. Le sale de una vez, exactamente. Vamos a darle control F. Es que esta es una Apple, esta es loca. Esta hace lo que ella quiere. Si yo no hago como yo dice la cosa, no me hace nada. Este es el problema de este tipo de marca de computadora que privan en hacer las cosas diferentes. Y ahora que yo la estoy conociendo a ella, no tengo mucho con ella y estoy pasando un poquito de trabajo. Estoy buscando el artículo 50, no hagan como dice su compañera, control F y ponen artículo 50 y le va a llevar allá. Ya yo estoy llegando. Quitamos las facultades, que la vamos a ver hoy también, si Dios nos lo permite. Aquí está. Deberes formales del contribuyente. Un contador, asesor fiscal que no tiene claro cuáles son los deberes del contribuyente, va a fallar desde el nacimiento. Porque usted, para saber qué tiene que hacer su cliente, que es el contribuyente, usted tiene que saber cuáles son sus deberes. Primer deber: llevar registros y libros de contabilidad obligatorios y los adicionales o especiales que requieran ese tipo de negocio. Debe tener las anotaciones en los libros de contabilidad y debe hacerse una anotación generalmente a la medida que se desarrollen las actividades, o sea, cronológicamente. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4, no un brinco de que de enero a julio, de julio a marzo, no. Entonces, nosotros sabemos que hay un diario general donde se anotan cronológicamente las cosas que pasan en el negocio. Y ahí no me dice de que lleve un diario, no. Te dice que debe anotarse todo de forma a la medida que se van desarrollando las operaciones en el negocio. Entonces, lo primero, una empresa que no tiene ni un papelito de lo que está pasando en ese negocio, están incumpliendo con un deber formal, porque la ley te dice, lleva libro, ¿verdad? Que sean virtuales, que sean digitales, que sean a mano, que sean en papel, en cartón, como tú quieras, pero anótame ahí todas las cosas que van pasando en el negocio. Otro deber es ajustar su sistema de contabilidad y de confección y evaluación de inventario a las prácticas contables que establece la ley. Lo que dice el artículo 2 del código, que como tú hagas las cosas en tu negocio, no se le imponen a la ley. Ella te está diciendo, oye, llévalo como tú quieras, pero cuando tú me vayas a hacer la declaración jurada a mí, hazlo como dice la ley. Porque si no, te voy a penalizar. Eso es lo que dice el deber número 2. Yo no voy a leer todos esos detalles. Pero me gustaría leerle esto. Los métodos que dice la ley que usted lleva no pueden ser cambiados sin la autorización expresa de la administración tributaria, la cual excepcionalmente y por solicitud motivada. ¿Qué es una solicitud motivada? Bueno, una carta. Yo le digo, mira, la ley establece que usemos el método de evaluación de inventario, últimas que entran, primeros que salen. Yo quiero usar el promedio. ¿Usted está motivando algo ahí? No, te está imponiendo algo. Entonces, si tú no le dices por qué tú no puedes llevarlo y por qué tú quieres cambiarlo, ellos no te van a aceptar el cambio.
No, vaya a EPA Webs, que eso es lo que dice la ley. Eso es lo que me dice ahí, ¿verdad? Entonces, dice la ley que el periodo fiscal va desde el normal, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero hay 3 fechas más que se pueden usar. Pero para tú no usar esa, de enero a diciembre, tú tienes que hacer una solicitud motivada, explicando por qué. Eso está ahí. En el literal B, eso se llama literal. A, B, C, literal. Artículo 50, literal B. Artículo 50, literal C. ¿Oyeron? Para cuando estemos hablando finamente. Miren ahí el consejo número 3 en el literal C. Inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes, RNC. Y en los registros especiales pertinentes, a los que aportaremos los datos necesarios y comunicaremos oportunamente si nos cambiamos de dirección, si cambiamos de actividad, etcétera, etcétera. Debiendo acreditar esta inscripción para la realización de todos los actos señalados por la ley, reglamento y norma administrativa. O sea, el cliente que me dice, pero licenciada, yo tengo 10 años con este drink y yo no tengo RNC, yo nunca he pagado nada, ¿verdad? ¿Por qué usted me va a meter a mí en ese lío? Digo yo, porque usted está incumpliendo con un deber tributario que está en el artículo 50, literal C. Entonces, si yo no le digo esto, usted puede ser penalizado con una multa, cierre de negocio y también puede llevarlo a los tribunales en caso extremo, ¿verdad? Entonces, es mi deber decirle que usted está incumpliendo. Si él quiere seguir conmigo trabajando, tiene que ponerse al día. Si él me dice, no, yo lo que quiero que usted me lleve la entrada y la salida, digo, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo darle ese servicio. Porque el contador tiene una responsabilidad ante la administración tributaria. Si usted trabaja en un sitio y usted no está ese sitio al día, ni cumple con sus obligaciones, usted también como contador lo hacen co-culpable. Así que mejor ságanse de ahí. La otra obligación o deber, porque obligación es sinónimo de deber, es solicitar a la administración tributaria, sin perjuicio de acudir también a otras autoridades competentes, permisos previos de instalación y de la habilitación de locales e informar a la administración tributaria de que vamos a iniciar actividades para generar obligaciones tributarias. O sea, debo solicitar autorización. Pero cuando tú solicitas el RNC, ahí mismo en ese formulario te preguntan cuándo tú vas a comenzar a operar. Y ya, con eso te pone la fecha. Esta información deberá hacerse dentro de los 2 meses siguientes de iniciar las actividades. Vamos a suponer que Edwin puso una tienda de celulares. Él inició sus operaciones. Él puede durar 2 meses operando sin inscribirse en el Registro Nacional de Contribuyentes y no está violando la ley, porque lo dice aquí, el literal D. Tú tienes hasta 2 meses para, después que arrancaste, para inscribirte en el Registro Nacional de Contribuyentes. Te puedes inscribir como una persona física, Edwin, o como una persona jurídica. Si usted cambia de dirección, si cambia de correo electrónico, si cambia de actividad, ya no voy a vender celulares, lo que voy a hacer es vender vacaciones. Todo eso usted debe de informarlo los 10 días después de haber hecho esos cambios. Si el contribuyente, si Edwin decide cerrar esa actividad, él tiene dentro de un plazo de 60 días mandar una carta diciendo que va a cesar sus operaciones.
y entregar una declaración jurada final. Y ya con estas dos cosas, la Dirección General de Impuestos Internos debe de sacarlo de la plataforma de contribuyentes. Si usted no hace eso, usted va a estar como si estuviera omiso, ¿eh? No es cerrar la puerta del negocio. Tiene que hacer un cese de operaciones dentro de un plazo de 60 días. Debo de hacer mis declaraciones juradas de impuestos según la fecha y la forma que estipule la ley. Dice, en los casos en que la declaración debe efectuarse mediante formularios, la falta de estos formularios no eximen de la obligación de presentarlo. La administración tributaria podrá discrecionalmente, a petición de un contribuyente o responsable, ampliar hasta por 60 días el plazo para presentar sus declaraciones, siempre y cuando existan razones fundadas para ello. Si la administración te dice que no te va a dar ese plazo, tú no puedes elevar ningún recurso. Imagínense que la empresa mía se quemó. Un fuego. Hoy estamos a 3 de febrero. Yo tengo que pagar antes del día 10 las retenciones de impuestos que yo hago. Y tengo que pagar antes del día 20 de febrero el ITEVI. Pero al quemárseme todos los datos y la computadora está chamucada, tengo que buscar quién me le saque los datos, ese disco duro, si se puede. Entonces yo hago una carta a la Dirección General de Impuestos Internos y digo que me den un plazo para yo hacer el pago que vence el día 10 de febrero y el día 20, ya que hubo un incendio. Ahí le tengo que mandar foto del incendio, copia de la certificación de los bomberos, ¿verdad? Entonces ellos me podrían decir que sí, que es verdad. Y me dan un plazo de 60 días para que yo vea qué es lo que voy a hacer. Eso es lo que dice ahí. Si debo de ir a las oficinas de la administración tributaria si soy requerido mediante una carta. Si no, me mandan a buscar con un policía. Si le entregan una carta a Noemí, que pase por allá dentro de las 72 horas y no va, entonces, aparte de que me ponen una multa por no cumplir con el deber de concurrir a las oficinas, también pueden, si es un caso muy sensible, pueden pedir un acto, mediante acto de alguacil, que vaya para los tribunales. Y si usted no va a los tribunales, cuando le dicen, entonces lo mandan a buscar preso. ¿No es así? Dice el literal H del deber del artículo 50 que debo de guardar de forma ordenada por un periodo de 10 años los libros de contabilidad, libros y registros especiales, antecedentes, recibos o comprobante de pago o cualquier documento físico o electrónico referido a las operaciones y actividades del contribuyente por 10 años. Ahora bien, tú no me vas a revisar esos 10 años. Yo voy a alegar prescripción para 7 de esos 10 años. Digo, si tú tienes un buen asesor. Pero la ley dice 10 años, guárdalo. Ahora, ¿cómo tú guardas? Bueno, ahora tú tienes que escanearlo y ponerlo en una nube, porque con estas facturitas que le dan a uno, que se vuelven nada cuando suda uno la mano, es difícil, ¿verdad? En el literal I del artículo 50 dice, el anterior dice, si te llevan una carta que pase por allá, pasa. Ahora, hay situaciones en que los funcionarios, los fiscalizadores de la DGI se te tiran como los SWAT en tu negocio. Llegan allá, llegaron ellos. ¿Y qué ustedes quieren? Tú no puedes hacer eso, pero ¿qué es lo que ustedes buscan? Que vamos a fiscalizar sus operaciones. No, usted no va a entrar aquí. Usted no puede hacer eso. Hay que abrirle la puerta. Y hay que darle todo lo que ellos pidan, porque lo dice la ley. Ni puede pelear,
porque le cierran el negocio. Ni puede ponerse de agrio ni de tratarlo mal, nada. Hay que abrirle la puerta. Miren lo que dice ahí. Facilitar a los funcionarios fiscalizadores las inspecciones y verificaciones en cualquier lugar. Establecimientos comerciales, industriales, oficinas, depósitos fiscales, puerto, aeropuerto, nave, aeronave, furgones o contenedores, vehículos y otros medios de transporte. Oye, te van a revisar todo. Estate tranquilo, ¿verdad? Ahora bien, revise lo que usted quiere. ¿Usted quiere revisar 10 años? Revíselo. Haga lo que usted quiera. Ahora yo, si usted me pone a pagar, quiere ponerme a pagar de 10 años, yo alego prescripción y solamente pago de los últimos 3. ¿Ustedes ven? Miren, hay 2 tipos de inspecciones. Inspecciones de oficio es cuando te dicen pasa por la oficina. Y inspecciones de campo es cuando los fiscalizadores van a tu trabajo, van a la empresa. Hay 2 tipos de fiscalizaciones. La más peligrosa es la de campo. Digo, peligrosa en el sentido de que el que busca encuentra, y a veces yo cometo errores involuntarios. ¿Cómo decirle así, verdad? Errores involuntarios. Todas las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de transferencia de bienes o presten servicio a título gratuito o cobrando, deben emitir para todas esas transacciones facturas con comprobante fiscal. Antes de emitir la factura, estas deben ser autorizadas y controladas por la Administración Tributaria de acuerdo con las normas que imparta la Administración Tributaria. O sea, todo lo que pasa en el negocio, compramos, vendemos, cambiamos, regalamos, todo debe estar amparado en una factura con comprobante fiscal. Si un negocio no emite factura con comprobante fiscal, está violando la ley. El artículo 50, literal K. ¿Quiénes son los agentes de retención? Son aquellos que sin ser contribuyentes retienen el impuesto y lo pagan en mi nombre. Eso está en el código, ¿verdad? Por ejemplo, Noelia trabaja y ella gana 50,000 pesos. La empresa, antes de pagarle, debe de retenerle el impuesto sobre la renta. O sea, la empresa es su agente de retención y responsable ante la ley. Entonces, le retienen a Noelia en la empresa y paga en el nombre de Noelia. Entonces dice, los agentes de retención deberán presentar anualmente a la Administración Tributaria en la forma y la fecha que disponga la Administración Tributaria una declaración jurada de las retenciones operadas. Eso cambió. Es mensualmente. En vez de anualmente, es mensualmente. ¿Oyeron? Eso se presenta en una declaración jurada que yo le voy a enseñar en Tributación 2 que se llama IR17. ¿Quién ha escuchado hablar de IR17? No, porque ustedes no tienen experiencia quizá fiscal, pero puede ser que alguno de ustedes trabaje y haya visto ese documento. Pero eso lo vemos en Tributación 2. Las personas que giren o envíen dinero al exterior por deudas deben informar respecto a esta suma y deben llenar una factura que se llama, un comprobante fiscal que se llama pago al exterior. Si no lo hace así, va a tener problemas con el impuesto sobre la renta, ya que no le van a aceptar esos pagos al exterior como un gasto ni como un costo. Esos son los deberes. Entonces, en vez de leerlos, aquí en el documento, nos fuimos al código, ¿verdad? Como debe de ser. Ahí en el código, pues nosotros tenemos los deberes. Así que no vamos a leer esto. Mírenlo ahí, ya lo vimos. El artículo 50 enumera
los deberes formales, ¿verdad? Dice la ley 1192 en el artículo 14, dice que el domicilio de un contribuyente es el lugar de su residencia habitual. O sea, donde él duerme. El lugar donde él desarrolle su principal actividad. Yo soy de Santiago, pero yo trabajo en Puerto Plata, entonces ese es mi domicilio. Que ahí es que yo tengo mi negocio. El lugar donde se encuentre la sede principal de su negocio, por ejemplo, el Banco Popular, en Santo Domingo, todos los bancos, ese es su domicilio. El lugar donde ocurra el hecho que generó la obligación. Vamos a suponer que Patricia, ella vende vehículos, ¿verdad? Y ella vendió uno en Dajabón, pero ella no tiene oficina. Entonces, en Dajabón fue que le pagaron a ella la comisión, porque ella vende vehículos ajenos. Entonces, ella le dieron un 5% de comisión, que ascendió a 40,000 pesos. Entonces, ahí en Dajabón es que hay que pagar los impuestos correspondientes, lo que le corresponde pagar a Patricia, donde ocurra el hecho. Eso está en el artículo 12. Además de los deberes del artículo 50, yo tengo derecho. Mire qué bien. Tengo deberes, tengo derechos. Entonces, así yo sé qué derecho tiene mi cliente, que es el contribuyente. Entonces, yo voy a ir a tratar de ayudarlo lo más posible dentro de lo que dice la ley. Entonces, en el artículo, creo que es 51 del título 1 del código, están los derechos. Déjenme ver si es el artículo 51. Déjenme un momentito, para no decirle un artículo por otro. Sí. No. Me hablan de ahí de los deberes del funcionario. Lo voy a buscar con más detenimiento para la próxima reunión, porque no lo veo así. Pero, ¿qué derecho tengo yo como contribuyente? Está en el código, pero no en el 51. Solicitar prórrogas. Ustedes ven que yo le expliqué ahorita que si yo tengo que pagar un impuesto y hay un hecho fortuito que me afecta, yo tengo ese derecho a solicitar prórroga. No a que me la acepten, a solicitarla. Tengo derecho a solicitar exenciones si aplica. Por ejemplo, vamos a suponer que Alba gana 30,000 pesos todos los meses. 30,000 por 12 da 360,000 al año. Y hay una exención que empieza con 416,220. Ella tiene derecho a que no le cobren impuestos sobre la renta porque aplica para la exención. Tengo derecho a solicitar compensación. ¿Qué es esto? Bueno, si Alba pagó ITEVIS, no, pagó anticipos, un pago por adelantado del impuesto sobre la renta, pagó anticipos en el año 2022 que ascendieron a 60,000 pesos y cuando ella llenó la declaración jurada, le da a pagar 45,000, ella tiene 15,000 pesos a favor. Ella puede solicitar que esos 15,000 pesos que ella tiene a favor de ella, de haber pagado de más, se le compense con el pago de otros impuestos. Eso se llama compensación. Tiene derecho a prórroga, a exención y a que se le compense. Si yo tengo un saldo a favor, oye, pónmelo para pagar esto. ¿Verdad que sí?
Tengo derecho a consultar por todos los medios ante la administración tributaria cualquier duda o inquietud que tenga sobre un tema. Ellos tienen foros que dice preguntas frecuentes, lo puedo hacer por ahí, pero yo también puedo hacerlo en vivo y buscar una persona. Yo quiero hablar con fiscalización o yo quiero hablar con el departamento de vehículos. O sea, tengo derechos. Tengo derecho a solicitar cualquier información y de allá para acá me tienen que dar un trato cortés. Derecho a la privacidad y a la confidencialidad. María no puede ir a la DGI. Yo quiero saber cómo le fue a Patricia. No. ¿Y por qué? Así no. Ah, que la información es pública. ¿Pública? Si no afecta el derecho de alguien. Entonces, de la única manera que la DGI le da una información puntual de alguien es si te va con un acto de alguacil. Un juez autorizando que hablen de Patricia. Si no, no. Tengo derecho a denunciar cualquier fraude. Es difícil ahí. Por ejemplo, la tiendecita que tenía 10 años operando, que vendía más de tantos millones en el año. Otra tienda por ahí puede decir, pero fulana no paga ITEVI. Yo tengo derecho a denunciar fraude. Pero ya usted sabe. Es un problemita barrial ahí que se va a crear. Y tengo derecho a elevar un recurso de los 4 que hay, si no estoy de acuerdo cómo la DGI o la administración tributaria me está tratando. Hay recursos de reconsideración, ¿verdad? Y otro tipo de recursos que yo puedo elevar. Esos son parte de los derechos. Tengo también derecho a la publicidad. La DGI tiene que publicitar las normas, las leyes y los reglamentos para que yo sepa cómo hacer eso, ¿verdad? Hay otros derechos que están ahí. Le voy a buscar el artículo, ¿oyeron? En cuanto a las facultades de la administración tributaria, son 4. Hay una tarea de eso. Muy buena. O sea, ¿qué puede hacer la DGI? Eso es lo que quiere decir facultades. Llamamos facultad al poder o investimiento que le otorga la ley para realizar sus funciones principales, que son la administración y fijación y cobro de los tributos. Facultad normativa, facultad de inspección y fiscalización, facultad sancionadora y facultad de determinación. La facultad normativa es la facultad que tiene la administración para emitir normas, reglamentos y decretos, no leyes. Solamente en nuestro país hay una institución que está facultada para las leyes, que es el Congreso Nacional. ¿Oyeron? Por eso una vez la Administración Tributaria dijo que todos los courier van a tener que pagar el ITEVI cuando traigan productos del exterior. Entonces, todos esos courier se pusieron y elevaron un recurso, porque hay una ley que dice que si es menos de $200, no paga ITEVI. Entonces, la administración tributaria no puede pasarle por encima a una ley. ¿Entienden? Y en los tribunales ganaron los courier. Ahora bien, ¿qué hizo la DGI después? Ajá, es por ley. Entonces sometió un proyecto de reforma y para algunos productos lo puso a pagar la mitad del ITEVI. Ahí sí cumplió con el procedimiento. Reformaron la ley que decía que menos de 200 no pagaba. La reformaron y ahora la aplican. Dice que la administración tributaria goza de facultades para dictar normas generales que sean necesarias para administrar los tributos.
Las normas generales que dicte la administración tributaria no son susceptibles de recursos siempre que sean de acuerdo con la Constitución y la ley. Siempre que no violen la Constitución y las leyes. Entonces, la administración tributaria está facultada para emitir normas, ahí no lo dice, reglamentos y decretos. La facultad de inspección, que yo le dije, cualquier órgano de la administración tributaria dispone de la facultad de inspección, fiscalización e investigación, ¿verdad? Tanto de las declaraciones que usted hace, de sus libros de contabilidad, de sus estados financieros, con el objeto de ver si lo declarado corresponde con la realidad. Las fiscalizaciones pueden ser de campo, pues cuando el auditor fiscal va al establecimiento, y pueden ser de escritorio, es cuando usted lo llaman a la oficina que pase por allá y lleve los papeles. Estas son las fiscalizaciones. La facultad de determinación es aquella que dice que la administración tributaria goza de facultades de determinación de deudas tributarias mediante disposiciones establecidas con la ley. O sea, lo que yo le dije de la joven que tenía 10 años y la citan y ella dice que no tiene ni un papelito de lo que pasó, que ella no sabe cuánto vendió, que ella no tiene cuenta de banco, ella no tiene nada. Entonces la DGI tiene facultad de determinar lo que debe de pagar. Entonces, hay una norma, la 0714, que dice, según el tipo de negocio, cuánto se supone que se ganó. Y le van a aplicar esa norma, la 0714. Sobre una base cierta, si usted lleva los papeles, usted dejó de pagar, ¿verdad? Pero usted tiene todos sus documentos. Usted lleva todos esos papeles o todos sus estados y la DGI le va a aplicar ese porcentaje sobre una base cierta. Sobre una base mixta es que no tengo todos los papeles. Tengo papeles, pero también ellos van a tener que presumir algo, presumir una parte. Y una base presunta, que fue con lo que pasó cuando tú no tienes nada, ¿verdad? Y entonces vamos a presumir esa base. O sea que la determinación se puede hacer sobre 3 bases. Una base cierta, una base mixta y una base presunta. Es duro cuando te presumen, ¿eh? Y cuando a ti te dicen que te van a determinar el impuesto, te van a mandar una notificación, que es un acto donde se le notifica que hay inconsistencia en sus declaraciones juradas o en algún error o omisión. Esa notificación puede ser electrónica, mandada por correo, de forma física. Ok, encontré esto en internet para Las notificaciones electrónicas no tuvieron éxito, porque a uno le mandan correo y uno no lo abre. Siempre se la mandan a uno físico o te llaman por teléfono y te lo mandan por fax. Después que te notifican, tú tienes 5 días hábiles para que el contribuyente pase por la administración tributaria. Si no vas por allá, automáticamente la DGI te va a aplicar una presunción. El contribuyente tiene 20 días hábiles luego de recibir la notificación para formular un escrito con sus argumentos de por qué está haciendo eso y para que la administración tributaria considere esto. De no presentarse este escrito de descargo, se supondrá que se ha admitido todas las omisiones que te imputan en la carta que te mandaron, en la notificación. La otra facultad, ya vimos la facultad normativa y la facultad de determinación. La otra facultad es la de ponerte sanciones. La administración tributaria goza de facultad de imponer sanciones que sean necesarias para la administración y para el cumplimiento de los tributos. Si el contribuyente comete una infracción tributaria,
las cuales son castigadas con la administración tributaria, se debe de pagar una mora y un interés indemnizatorio. Dice que se explica más adelante. La administración tributaria tiene el deber de la reserva. No puede estar promulgando las situaciones económicas de los negocios, a menos que sea ante un juez. Las declaraciones e informaciones que la administración tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros, por cualquier medio, en principio tienen un carácter reservado y podrán ser utilizadas para fines propios de la administración, no para otros fines. Es decir, en español, que no podrá divulgar información confidencial del contribuyente a menos que sea un caso que afecte la transparencia de la administración. Tiene deber de publicidad, o sea, se creó una normativa nueva, hay que publicarla, preparar a los fiscalizadores, dar cursos para que todo el mundo entienda lo que está pasando. Esta ley muy interesante, la ley que el foro habla de esta ley, la ley 200-04 de la ley de transparencia y libre acceso a la información. Esta ley permite que los ciudadanos puedan acceder a informaciones generales que tenga la administración tributaria, como por ejemplo, cuánto han aportado en recaudaciones los médicos de la República Dominicana. Me lo pueden decir. Yo lo puedo preguntar y me lo tienen que decir, porque yo no estoy preguntando cuánto pagó el doctor Pérez. O sea, hay informaciones que a través de esta ley yo la solicito. Esto es hay un portal de libre acceso a la información. Usted se inscribe y solicita la información, se identifica y pone su cédula y dice para qué te quiere ese dato. Porque estoy haciendo un monográfico, porque estoy haciendo un estudio, etcétera, etcétera. Y ellos te contactan y eso funciona, ¿eh? Porque yo con las tesis y los monográficos, la mayoría de los estudiantes, yo le mando este link de este portal de libre acceso a la información y han tenido éxito. Estos son los deberes, deberes de publicidad, deberes de reserva y responder todo lo que se pueda a través del portal de libre acceso a la información. Entonces, vamos a buscar un ejercicio para no hablar tanto, ¿verdad? Déjeme ver. Sobre las facultades de la administración tributaria. Déjeme ver si yo tengo uno que podamos practicar esas 4 facultades. ¿Quién me recuerda cuáles son esas 4 facultades que dijimos ahora? A ver si no se le han olvidado. ¿De cuáles facultades ustedes se acuerdan? De esas 4 que hemos conversado. Déjenme buscar en el escritorio. Facultad normativa, facultad de determinación, facultad sancionadora, ¿verdad? Y facultad de fiscalización. Ay, pues no se le olvidó tan rápido. Y yo he hablado tanto rato y ustedes no se me van a acordar. 4 facultades que están en el Código Tributario. Estoy buscando la asignatura para ver si tengo un ejercicio preparado para que practiquemos. Ustedes me digan a mí qué facultad está aplicando, se está aplicando ahí, de esas 4. Entonces, tributación 1. Están viendo un documento ahí.
No, profesora. No están viendo nada, ok. Ya lo encontré. Si usted quiere ser un buen asesor, usted tiene que aprenderse esas facultades. ¿Vieron? Que son 4. Está en el artículo 32, 34 y del 34 al 46. Facultades de la administración tributaria. Entonces, ahora sí están viendo el documento, ¿verdad? Y ahora Sí. Ok. Oh, ¿y por qué yo no puedo escribir, Señor Jesús? Yo no creo que esté en PDF. Voy a salir y voy a entrar de nuevo a ver si me permite escribir. No me permite escribir, señores, pero vamos a practicar las facultades. Las facultades están en el artículo 32, 34, del 34 al 46. Se va al código. Entonces son 4 facultades. La normativa, que es la de expedir normas, reglamentos y decretos. La sancionadora, que es poner sanciones a los que incumplen la obligación tributaria, a los que dejan de pagar o a los que dejan de presentar lo que dice la ley. Facultad de fiscalización es que pueden ir a tu negocio, ese de campo, o te llaman a ti para que vaya a la oficina a llevar todos los documentos. Que yo le digo de oficio, ellos le tienen otro nombre, ¿verdad? La otra facultad es la de determinación. Cuando alguien no tiene los datos para pagar el impuesto, la DGI tiene facultad para determinar lo que va a pagar basado en la norma 0704, ¿verdad? No, 0407, donde dice los porcentajes que hay que pagar. Y lo puede hacer esa determinación sobre una base cierta, una base mixta o una base presunta. Entonces ya dije que no sabemos eso. Y vamos a ver si ustedes me identifican qué facultad está aplicando la administración tributaria de esas 4. Vamos a ver, levanten la mano. La DGI, luego de revisar cuidadosamente los documentos de la Casa LAR, llegó a la conclusión y determinó que la empresa debe de pagar 150,000 pesos de impuesto. ¿Qué facultad? ¿Quién levanta la mano? ¿Qué facultad aplicó la administración tributaria? Vamos, despierten. Fiscalización, profe. determinación. Determinación, correctamente. Y dice que revisó y determinó que debe de pagar tal monto. ¿Vieron? 150,000, la facultad de determinación. Porque no es fiscalización, porque ahí ella tomó una decisión unilateral. Te determinó cuánto tú tienes que pagar, ¿verdad? La norma 0707 sobre cómo se debe tratar el ITEVI en las empresas constructoras fue promulgada en el 2007. ¿Cuál facultad ejerció la DGI con esta Normativa. la normativa correctamente? No puedo escribir, no se la puedo mandar. Pues la normativa. Muy bien. El contribuyente Mar Tormentoso SRL tiene operando más de 4 años y nunca había cumplido con ninguno de los tributos que establece el Código Tributario. Por lo que la DGI le hizo un cálculo aproximado de lo que tenía pendiente ante el fisco. ¿Qué facultad aplicó ahí? Fiscalización. De determinación. Un cálculo aproximado
de lo que tenía pendiente. Dice ahí, es la misma que el 1. Luego hizo un cálculo aproximado de lo que tenía pendiente ante el fisco. Utilizó la facultad de determinación bajo una base presunta. Aquí viene la tuya. La DGI envió a sus auditores a la Casa Nelson, ya que la misma presenta graves inconsistencias entre lo que declara y lo que terceras personas dicen que le venden a la Casa Nelson o que le pagan a la Casa Nelson. ¿Cuál facultad está aplicando la administración tributaria? La de cuando te manda los auditores. Fiscalización de campo. Exactamente, fiscalización. Esa es fiscalización, cuando te envían los auditores. Y si yo te digo, la administración tributaria te mandó una notificación de que pasara por allá porque hay inconsistencia en el impuesto sobre la renta, te está aplicando también fiscalización, pero de oficio o de escritorio. Ven, cuando te supervisan personalmente o cuando te dicen que pase por la administración tributaria. Eso se llama fiscalización. Cuando dice que te hizo un cálculo aproximado o te dice que tiene que pagar tanto, se llama de determinación. La empresa Luna IRL fue notificada por la DGI que debe pasar por las oficinas con su documento, pero ya lo dijimos, relativo a las compras y las ventas de la empresa en un periodo determinado. Entonces ahí sería también fiscalización, pero de escritorio o de oficio. Otra cosa que no le puse ahí es la empresa María Pérez SRL tenía que pagar 100,000 pesos el 20 de ITEVIS el 20 de febrero y realizó dicho pago el 28 de febrero. La DGI le cobró 10,000 pesos extra. ¿Qué facultad está aplicando la DGI? La está De castigando. sanción. De sanción, exactamente. La facultad de sancionadora. Entonces, debemos de repasar la base teórica, leer los artículos del 32 al 46 para nosotros dominar las facultades de la administración tributaria. La facultad sancionadora, la facultad de determinación, la facultad normativa y la facultad de fiscalización e inspección. Estas son las 4 facultades. Entonces, está en sus manos que ustedes verifiquen esas facultades para que puedan hablar con propiedad. Entonces, hay una tarea muy parecida a esa, tengo que revisar en la unidad número 2, porque déjenme entrar aquí al curso. Estamos terminando ya. Nos faltan unos minutos. Ustedes saben que a mí me gusta nada más durar 2 horas. A menos que esté muy atrasada, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir la pantalla. Ya más o menos tienen una idea de las facultades y dónde van a repasarla. Artículo 32 al 46 del código. Ese título ustedes lo tienen ahí, véanlo ahí. Vean que es el mismo libro de texto que tenemos. En el 2020, antes de la salida del gobierno de Danilo Medina, se promulgó una ley, la ley 4620, que era para que todas las empresas y personas que tenían bienes no declarados pagaran un % y se pusieran al día en sus obligaciones.
Eso fue como un límpiame, ¿verdad? Límpiate. Esa ley fue la última ley para, fue una especie de amnistía. Oye, tú no me habías declarado ese terreno nunca, pero ahora págame un porcentaje y ponlo dentro de tu activo. Esa fue la última amnistía que tenemos en la República Dominicana. Y ahí hay una historia de esa, la ley 4620. Denle una chequeadita para que sepan. Y miren la norma, déjenme abrirla, la norma 0714, que ahí 0714, que ahí es para cuando la base que tiene la DGI para determinar cuánto te va a aplicar, a pagar cuando tú no tienes evidencia. Dice que en el numeral 6 del artículo 75 de la Constitución del 2010 establece como deber fundamental de las personas el tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva. O sea que desde la Constitución uno dice, oye, hay que pagar. Yo creo que hay una pregunta en su control de lectura sobre en dónde la Constitución dice que debemos de pagar. Y ahí está. Ya no voy a seguir leyéndolo considerando, eso es larguísimo, pero lo que yo quiero enseñarle, que cuando la DGI le determina que usted tiene que pagar tanto, ella no puede inventarse los porcentajes. ¿Oyeron? Ellos tienen claramente aquí, ahí está lo que yo le dije, la determinación. Ahora, no vamos a leer todo eso, pero yo voy a buscarle más o menos donde dice lo que usted tiene que pagar. Reglas para determinar el pago. Mírenlo ahí. Esta tabla dice tasas efectivas de tributación se aplican sobre una base cierta, una base mixta o una base presunta, cuando el contribuyente no tiene los datos. Pero porque no tenga los datos no va a pagar. No, te aplico esta tasa. ¿Verdad? Por ejemplo, si la persona que dejó de pagar pertenece al sector agropecuario y se estima que su ganancia es desde 0 a 25 millones de pesos, le vamos a aplicar 1.55 de impuesto. O sea, si se determina que se ganó 3 millones, el 1.55 es lo que va a pagar de impuestos. Pero el sector agropecuario es el que tiene las tasas más bajas. Vamos a buscar el comercio. Aquí estamos en cultivo. Estamos todavía el que cultiva hortaliza, el que cría ganado. Estamos en el sector agropecuario. Industria. Si la persona que le estamos determinando lo que debe de pagar porque no tiene evidencia, según ellos, sector de la construcción, incluye escuela, hospital, edificio, oficina y vivienda. Si se estima la ganancia de 0 a 25 millones, un 2% es lo que va a pagar de impuestos. Lo que dice que se estima que debe de pagar. Si es de 25 a 50 millones, un 2.10 y así va subiendo. Mientras más gana, más debe de pagar, como dice la ley. Así que ya ustedes saben, ustedes tienen ese dato ahí de cómo se estima o cómo se determina, vamos a decir, el pago cuando el contribuyente no tiene una base cierta, no tiene datos, vamos a decirle así. Aquí está este videíto. Grammarly está allí para mí y para llevar mi escritura a otro nivel. Con Grammarly estarás seguro de hacer. Miren
para mi gusto, pero lo podemos detener. Vamos a poner aquí y vamos a detenerlo. Pero ya ustedes miren ahí. Facultad normativa. Facultad de dictar normas generales que sean necesarias. Eso está en el artículo 35. Facultad de inspección y fiscalización. Es la verificación de las declaraciones juradas, libros de contabilidad, entre otros. Está en el artículo 44. Facultad de determinación. Es la facultad de determinar las obligaciones tributarias, está en el artículo 45 y se ayuda con la norma 07-2014 para ser equitativo, de aplicarle a todo el mundo la misma tasa. Y la última facultad es la sancionadora. Impone sanciones que sean necesarias para la administración y para el cumplimiento de los tributos que tiene que hacer el contribuyente. Aquí es que yo le voy a hablar de la mora y del interés indemnizatorio, que es una sanción. Así que ustedes, este video muy flojo. Pero ahí están esos dos videos. ¿Qué ustedes van a hacer en esta semana? Tienen mucho trabajo. Tienen que completar la unidad número 1. Pero el que acabe la unidad 1, pues puede ir opinando en el foro, ¿verdad? El foro, yo le digo, con base al material de lectura de la unidad 2 y demás materiales de aprendizaje, vamos a debatir los siguientes temas. ¿Qué es una amnistía? Te va a buscar en Google, en el diccionario, la definición de la palabra amnistía. ¿De qué trata la ley 4620? ¿Tienen la ley ahí o pueden entrar a Google así mismo? ¿De qué trata la ley 4620? Que fue la última amnistía que ocurrió en la República Dominicana. Ahora, usted me va a decir con sus palabras si usted cree que una amnistía es un perdón de pago. Después que lea, ¿verdad? Y dice, ¿se podría decir que la amnistía es un modo de la terminación o extinción de la obligación tributaria? Entonces, usted va a opinar sobre esas 4 cosas. Déjeme ver si está disponible para ustedes. Ok. Vamos a quitarle la fecha de vencimiento y vamos a ver si vale 3 puntos ese foro. Ok. Entonces no le voy a dejar más tareas porque tienen muchas que hacer. ¿Tienen alguna pregunta? Recuérdense que le dije que los primeros 3 temas es teoría nada más, pero son necesarias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estoy tomando una foto de nosotros, los 13. Debemos ser un poquito más, pero todavía hay gente que están de vacaciones y nosotros ya estamos en la unidad número 2. Déjeme ver. Tributación 1, grupo de los viernes. Somos 16 participantes, hay 13. Ah, no, pero estamos bien. Estamos demasiado bien. Entonces, por favor, anímense. Lean el material, vean los videos, vayan saliendo de mis tareas en este fin de semana. Si no encuentran alguna respuesta a su control de lectura, escriba por el grupo con confianza que yo en el fin de semana les respondo. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Después yo no hablo mucho, eso es ahora. Miren que tengo que estar bebiendo agua. Que pasen feliz fin de semana y que descansen. Gracias, igual. Gracias, igual. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Bye bye. Amén. Les mando la grabación.